Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos aquí en noticiasaldía.com.mx. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook en transmisiones Noticias al Día. Y hoy pues nos da mucho gusto recibir, aparte de un gran amigo, un luchador social y una muy buena y magnífica persona que al parecer ahora sí le va a hacer justicia la revolución. Nos da mucho gusto recibir a licenciado Oscar Castrejón. Oscar, buenas tardes. No, al revés, don Héctor, muchas gracias, qué bonita entrada. Qué bueno, tenemos algún problema técnico, ahí estamos ya los dos. Qué bueno, Oscar, qué bueno que nos visitas por acá por Noticias al Día. No, en un gusto, un placer estar aquí en Noticias al Día. Me da mucho gusto y me da mucho gusto saludar a don Héctor. Gracias, muy amable. El gusto es recíproco. Es recíproco. Es recíproco. Así es, mi querido Oscar. ¿Cómo va todo, Oscar? Pues va bien, vamos trabajando mucho. Sí, Nosotros queremos convertir verdaderamente a Morena, no nada más de palabras, sino en los hechos, como un partido distinto a todos los demás, un partido en donde se transpire el combate a la corrupción y la transparencia en cada 5 que se gaste, porque a veces la gente cree que ese dinero nomás debe importar a quienes militan en ese partido y debe importar a todo el público, porque es un dinero que se entrega de los impuestos que paga a todo mundo. Hasta un niño paga impuestos y pareciera que no, porque cuando le dan el domingo hay cosas que compra que le cobran el IVA, y el IVA es un impuesto indirecto que va y repercute en los ingresos de la federación, y a partir de ahí lo reparte a los partidos. Sí, hay que cuidarlo, ¿eh? Hay que cuidarlo mucho. Más ahora que los impuestos están a la orden del día. No, mi querido Oscar. Sí, también creo que yo estoy de acuerdo y comparto la idea del presidente de la República, que dice, Andrés Manuel, que dice que es mucho el presupuesto que se les da a los partidos. Incluso se ponen sueldos muy altos los dirigentes. No, sí, definitivamente, y no hay quien se los fiscalice tampoco, ¿no? No. Sí hay, pero hay muchas trampas para ocultar muchos de los gastos en que se lo hacen. Yo estoy a favor de que se rebaje un 50% de las participaciones que se le dan a los partidos, y que con ese 50% debe de funcionar, deben pagarse los gastos de un partido. Más, por ejemplo, el año que entra, que no es un año electoral, porque es distinto, hay mucho dinero que se va en las campañas, pero para lo que se llama el gasto corriente, en el gasto corriente es mucho, es muy exagerado. Sí. Deben de ser puestos que se entre más por la convicción de servir y no para ganar un sueldo o para servirse del partido, sino a veces incluso hasta deben haber puestos honorarios, o sea, que nada más por el gusto de servir y no porque vas a cobrar un salario. Y entonces en ese sentido debe de bajarse. Por ejemplo, Morena el año que entra en el estado, no en la federación, va a recibir alrededor de 40 millones. Que se me hace estado. Que 40 millones son como 3.300.000, 333.000 más o menos por mes. Sí. Y se me hace mucho. A mí en lo personal me parece mucho, o sea, con la mitad de esos 40 millones, que serían 20, con eso debe ser suficiente, que sería aproximadamente 1.700.000 más o menos por mes. Pues para pagar renta, para pagar sueldos, para pagar la papelería, los insumos propios de limpieza de las oficinas que hay en el estado. Así es. Los combustibles, porque sí se gasta en ir y venir todo esto. Y a eso es a lo que me refiero. Habrá mucha gente que incluso pone su propia gasolina, pero sí en los combustibles, que es en donde se gasta. Pero habrá que adelgazar ese gasto que se hace en los partidos, en aras de que el Estado en este caso y en el otro la Federación aprovechen ese dinero
más para programas sociales o para programas que ayuden a toda la población de abajo, a la gente pobre. Así es. Bueno, se había en una de las promesas de campaña del actual presidente fue precisamente que se iban a reducir a la mitad las participaciones a los partidos políticos. Tristemente veo que Jacob Poleski aquí en el estado no están con ese discurso a diario de que se rebajen, pero lo primero que se tiene que hacer es predicar con el ejemplo, porque claro, si aquí en el estado el partido no se baja el 50%, no tiene cara para ir a exigirle al PRI, al PAN o algún otro partido que se bajen el 50% de sus participaciones. Y a nivel nacional, Jacob Poleski era para que hubiera declarado que en el 2020 le den la mitad de las participaciones. Y yo no he visto esa declaración, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Bueno, y entonces, o sea, se les quita toda autoridad moral para exigirle al PRI y al PAN que se bajen el 50% de las participaciones. Que es exagerado, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, definitivamente que sí. Y qué bueno, ¿eh? que un militante tan distinguido y tan férreo como eres tú, Oscar, esté criticando a su mismo partido, porque en realidad la Jacob Poleski ahorita anda en otras cosas, menos en ser la presidenta de su partido, ¿no? Quiere volver a ser la presidenta, quiere reelegirse y es en lo que anda muy metida. Y en lugar de andar metida en distinguir a Morena como un partido distinto a los demás, como es ese, que es un renglón principal, porque es ayudar a la economía del país, porque ese boquete del presupuesto hacia los partidos es un boquete más grande. Un ejemplo, que lo que es la cuestión electoral, lo que es esto, ¿por qué no se habla de eso? En el 2020, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral va a ganar casi 150,000 pesos, que son casi 5,000 pesos diarios. Y el trabajador más modesto, que es el velador del Instituto Estatal Electoral, él va a ganar poquito más de 5,000 pesos, pero por mes, y yo no le veo mucha, porque esa es una diferencia abismal. Y el velador ahí está sus 8 horas pegado, velando por las institutas y por el Instituto Estatal Electoral cuidándolo. Y vayan a las 9 en punto a ver si ya llegó el consejero y los demás consejeros. Vayan a ver si ya llegó. No ha llegado. Los ves en las comilonas, los ves en las grillas. O sea, y siquiera es un año electoral el 2020 y ya se fijaron esas prerrogativas. Así es. Y eso sería muy conveniente de que cuando no son años electorales, sí hubiera una rebaja significativa en cuanto es, como bien dices, ¿verdad? Pues en los años electorales que hay que invertirle mucho a las campañas de todo tipo. Bueno, pues ahí sí pudiese ser que tuvieran un poco más de recursos, pero cuando no son años electorales, cuando son años normales, pues no tienen por qué recibir tanto, como bien lo dices. Así es. Aparte, los partidos que deben de ser ejemplo de conducta frente a la sociedad y los organismos electorales que se supone que son ciudadanizados, que deben poner ejemplo a los ciudadanos porque son supuestamente los que mayor representan a la ciudadanía, violan la Constitución, porque tanto la Constitución local como la Constitución federal señalan que nadie debe ganar más que el presidente. El presidente gana 108,000 pesos. Trabaja los 7 días de la semana, no tiene vacaciones, anda en aviones comerciales, sigue con su modesto yetecita que era el que se movía de ahí a su casa, o sea, sigue dando una muestra de conducta frente a su pueblo, de humildad, de sencillez, que no lo deja que se desprenda de la gente de abajo, que es para quien se tiene que gobernar, para equilibrar los que tienen mucho con los que tienen poco o casi nada. Exactamente. Y eso permite que no empiece uno a estar creándose necesidades de vanidad que te llevan única y exclusivamente a tener desvalores, a ver si traes un Armani, a ver si tu corbata es de Gucci, marca, de los zapatos, a ver qué son. Eso vas escalando porque vas compitiendo con gente que si es la iniciativa privada, que ganen lo que quieran, ¿no? Sí, claro. Cuando lo ganan modestamente, pero no acá, que a quien representas es un pueblo, y México es un pueblo con mucha pobreza.
Y no puede haber un pueblo con tanta pobreza y gente ganando 150,000 pesos. Sí, no puede ser posible eso. No, Se está por regular ya esto, ¿no? O ya está regulado, está o sea, regulado. está en la Lo Constitución. que pasa es que no lo están llevando a la porque práctica. Corral también gana un sueldote Ujú. por encima del presidente. Los magistrados ganan un sueldote por encima del presidente, los diputados ganan un sueldote, que son los que tienen el poder y son los que deberían de estar gritando, pero no gritan porque se gritarían a ellos mismos. O sea, se tapan con la misma cobija. Así es. Uno de los acontecimientos, Oscar, y te lo pregunto porque tú eres muy objetivo, independientemente de que seas morenista y amloísta de toda la vida, desde siempre. Hubo un problema con los presidentes municipales, ahí en el que dicen que los gasearon. ¿Qué opinas de esto? Bueno, a mí me parece que ese fue un problema que ellos quisieron generar. Ujú. Ahora, ¿cuál es la razón? O sea, la primera instancia en donde deben de acudir los presidentes municipales, pues es a su gobernador, Sí. a su congreso, y desde el punto de vista federal. Sí, lógicamente ajá, son los congresos Sí. los que regulan esto, ¿verdad? así es, son los congresos, pero es en sus estados. Sí. En sus estados. Pero el fondo de eso no era tanto pedir más participaciones. A mí me parece que siendo honrados, el fondo de esto era generar un problema político más que económico al presidente de la República. Por eso fueron en bola Ujú. para provocar esto que se provocó. Y a partir de ahí, ya no sé qué tan cierto sea que los gasearon o que hicieron una Sí, pues bola de ya. cosas que lo han maximizado Así con el único fin, en mi opinión, de golpear al presidente de la República, Ujú. en donde un presidente que tiene casi el 80% de aprobación. aceptación, de aprobación del pueblo, y presidentes municipales que tienen muchas fallas. Por ejemplo, Chihuahua, que van y dicen que quieren más participación, Ujú. y 5 días antes declaran que tienen mucho dinero y que ellos van a patrocinar el plebiscito. El Instituto Estatal Electoral saca en este periodo de tiempo lo del plebiscito para que, según ellos, iba a hablar del plebiscito y no de los salarios estratosféricos que mandaron al Congreso para que se los aprueben. Ujú. Entonces, si tienen dinero supuestamente para pagar el plebiscito, entonces no les hace No falta el hace dinero y van allá a pedir mayores participaciones, lo que les quita la máscara, que su verdadero propósito no es que no tengan dinero, que les dé más dinero, sino que su verdadero propósito es ocasionar un problema político al presidente de la República. Sí. Algunos presidentes municipales les manifestaron que habían ido con el presidente porque él fue el que lanzó la iniciativa. O sea, bueno, él es el del presupuesto del año que entra y él fue de los que dijo que se les diera tanto, se les rebajara tanto a los municipios. Por eso es que, según algunos de los presidentes, eso era lo que querían platicar con él. Que a Bueno, final de cuentas no sé. que él mande la propuesta del presupuesto de egresos, Así es. eso es verdad, pero finalmente quien tiene el sartén por el mango para quitar o poner mayores participaciones a determinados renglones es el Congreso. Así es. Pero lo que ellos alegan, o sea, sí hubo una disminución en los presupuestos, pero esa disminución es de renglones específicos. Por Ujú. ejemplo, en el renglón de la minería, Ujú. a los mineros les quitan un impuesto Sí. del 5%, del 10%, ahorita no lo recuerdo. Ese es un fondo que los mineros dan para que se apoye a las localidades en donde están instaladas las minas, Así es. para ayudar al pueblo a que se desarrollen esos pueblos en donde está la mina. Esos dineros los entregaban directamente al Estado para que el Estado los repartiera a los municipios Ujú. y no llegaban a las comunidades donde había. No, pues vemos muchos pueblos mineros que están en Exactamente. la pobreza, que jamás se hicieron los caminos ni nada de lo que prometieron para llegar a las minas. Entonces, exactamente. Entonces ese dinero lo único, o sea, no se está quitando. La única diferencia es que ahora no va en el presupuesto y se va a entregar directamente
o al presidente municipal donde está la mina para que se hagan desarrollos comunitarios o se desarrolle esa comunidad con los caminos vecinales. Así Eso es lo que se va a hacer. Y lo otro, que les descontaron y ¿qué era lo otro que me decía don Héctor? que andaban peleando, porque al campo también le redujeron una buena participación. Sí, les han rebajado, pero para entregarla directamente, Para no a través de las también. organizaciones. Así Porque es. las organizaciones a veces, muchas veces no llega completo, pero aparte es una especie de extorsión. Te apoyo y me apoyas. Te apoyo y vota por sino lo que se quiere es que directamente todo el sector campesino lo reciba directo para no sentirse obligado con nadie que supuestamente les consigue agilizar esos apoyos que vienen de la federación. Sí. Y eso es verdad, eso es verdad. Sí, aquí hay mucho problema con los frijoleros, con los lecheros, con muchos sectores que necesitan de ese apoyo, porque Chihuahua es un estado que llueve poco y se genera mucho de ese tipo de problemas. Sí, y bueno, pues casi toda la sierra, los lotes son de temporal y tienen ese problema. Bueno, uno de los apoyos que les va a dar es que, como en años, ya hace muchos años, tenían un precio de garantía en lo que sembraban. Bueno, ya regresó eso. Sí, precisamente para allá iban los campesinos, levantaban su cosecha, las llevaban a las bodegas y les entregaban su dinero con el precio de garantía. Un gobierno que dijo que había mucha corrupción y quitó todo esto, quitó las Conasupos, quitó las bodegas, los precios, e inventaron el famoso Procampo, que en primer lugar nunca llega a tiempo y no lo están utilizando precisamente para lo que se requiere, porque son muchos los problemas económicos que tienen. Y ya con esto que acaba de esta iniciativa que mandó precisamente Andrés Manuel, pues con esto se va a beneficiar mucho el campo. Sí, por ejemplo, nomás para que fíjese, don Héctor, en el país que vivimos, las personas, o sea, que es correcto que hagan eso, pero las personas que se roban la leche en el Alsúper, en el Esmar, etcétera, en cualquier, es un delito que tiene agravantes por ser un establecimiento comercial. Los penan mucho. Pero por ejemplo, los acaparadores, que es un robo también, eso es no tienen ninguna sanción. Así y es. en la antigua Roma, el que escondía bienes de consumo, granos, el que escondía algo para encarecerlo y vender, era castigado como robo. O un tiempo aquí que hubo mucho problema con la gasolina, que sabían que iba a subir porque antes subía cada mes. Sí, ese lo recuerdo, en tiempos de Calderón. Sí, o sea, por decir, ahorita a las 8 de la noche guardaban su gasolina. Decían, no, pues ya no hay gasolina y cerraban la gasolinera. Porque en 3 o en 4 horas iba a aumentar la gasolina, porque eran los gasolinazos que cada mes aumentaba. Y eso le repercutía mucha ganancia. No les castigan aquí en México. No les hacen absolutamente nada. Nada. Al revés. Le dice, ¿cómo son listos? Te fijaste, guardó las cosas y ya le ganó más al día siguiente. Sí. Y al que le roban es al ciudadano. Al ciudadano, definitivamente. Al pobre. Y en el caso, como bien mencionas, de la leche, bueno, pues a los mismos gentes que van y ordeñan sus vaquitas y van y les compran a precio de risa de la leche, y bueno, vienen y las venden a las grandes compañías. Así es. Y eso también debe ser castigado, hacer algo similar a lo que se va a hacer del precio de garantía del frijol, del frijol, maíz, de todo esto, sorgo. Así de estos productos debería hacerse algo igual que con la leche. Yo recuerdo hace muchos años también que a los campesinos que lograban una buena cosecha, independientemente de que les compraban desde que le compraban al precio que estaba autorizado, además los premiaban a los que tenían muy buenas cosechas, les premiaban con
con tractores y algunas cosas, ¿verdad? Y a los que tenían problemas con la cosecha, que no pudieron levantar, que había, los indemnizaban. Se acabó todo eso. Sí. Y eran grandes ayudas para, para los campesinos principalmente, para los pequeños ganaderos, porque hay gentes que tienen poco ganado y tienen. Y actualmente, por ejemplo, hay gentes aquí en la misma Sierra de Chihuahua que tienen sus lotes temporaleros, precisamente con eso ya se están animando para volver a sembrar, porque habían dejado la siembra. Habían dejado la siembra, inclusive por la misma inseguridad que tenemos en la sierra, que eso sí no se ha podido controlar. No, lo de la delincuencia organizada y lo del narcotráfico en la sierra es un problema grave que no ha disminuido. Ha habido avances en muchos otros renglones, pero en el de la inseguridad no se ha podido penetrar. Es un peligro incursionar después de las 7 de la tarde, 7 de la noche en los caminos o en las carreteras de la sierra. Hay muchos retenes, pero de personas, de delincuentes, no de la policía. Pues ya hay retenes aquí, inclusive a Parral, a Sí. la misma Aldama, Cuauhtémoc, ya está viendo retenes de este tipo. Sí, yo creo que a Alfonso Durazo era para que tuviera más presencia en el estado. Chihuahua siempre ha sido un paso obligado de quienes trafican con algo ilegal. Antes había mucho tráfico de alcohol y pasaba por Chihuahua, o sea, venía de Torreón, Chihuahua, El Paso y para Chicago. O sea, siempre ha tenido ese problema, desconozco por qué no se ha previsto bien cómo contraatacar eso. Y a la fecha, por las circunstancias particulares de Chihuahua, que es frontera, pues sigue habiendo tráfico, pero ahora de nervantes. Así es. Y regresando a Chihuahua, Oscar, hubo algunos problemas también, está habiendo problemas para la nueva dirigencia de Morena, ¿no? Bueno, hay unas personas que impugnaron alguna de las elecciones y qué bueno que se ventile para que todo lo que haya de duda en la legalidad de la elección que se limpie y así es como vamos a empezar a dar a conocer a la población que Morena es un partido distinto a los demás. Así es. Que nos digan, como les gusta decirnos, chairos, mugrosos, comunistas trasnochados. Nos dicen de muchas, pero que jamás nos digan tramposos. Que jamás. Que el presidente del partido actual que encamine todo a honor y justicia y que se limpie todo lo que haya que limpiarse. Oscar está aspirando a la candidatura de Sí. Morena en el estado, ¿eh? Sí, estoy aspirando. Un grupo de personas me han propuesto y me han impulsado que vaya hacia allá y me daría mucho gusto si mis compañeros consejeros apoyan a un servidor que representa un proyecto. No soy tanto yo el que llegue un proyecto del combate a la corrupción, de que se transparente todo, de que se baje el 50% de las participaciones que le dan al partido y que con ese 50% se gobierne bien y mejor, que se alejen de las personas que crean que llegar al partido es un negocio. Es un negocio para donde estás en el partido o para desde ahí que sirva de un trampolín para colocar amigos o proveedores en el gobierno. Así es. Pues llegando a una gente honesta, como sabemos que es Oscar Castrejón, porque lo conocemos desde hace muchos años, esto puede hacerse realidad. Por lo pronto ya eres consejero, ¿no? Ya, ya fue difícil, pero agradezco a todos mis compañeros que tuvieron la confianza de votar por un servidor. Qué bueno, y nos da mucho gusto, porque como decía al gracias. principio, tiene que hacer justicia a la revolución, a todos aquellos que han estado trabajando desde hace muchos años, que se plantan en la plaza a gritar y a decirle las verdades a todos los que de una u otra manera no están cumpliendo con lo que están haciendo. Pues sí nos toca eso y ahora nos toca defender
que eso lo hago ya en mi calidad de ciudadano libre, Ujú. no de morenista, Sí. defender el punto del plebiscito. Ujú. Pero yo estoy en favor de que no se endeude el municipio por 15 años. Me parece que es un absurdo que a través del impuesto del DAP, que es inconstitucional, Sí. quieran decir que no es deuda para Chihuahua. Claro que es deuda, pero ellos tienen todos los medios de comunicación para influir sobre la gente que no hay deuda. Pero la realidad es que lo que se quiere es endeudar a la ciudad por 15 años con una supuesta iluminación que a lo mejor ni hay, porque todos esos contratos siempre quedan incumplidos, Así empieza a es. haber una serie de problemas, y quién de los ciudadanos va a poner a contar si son en realidad Las 7,000 o 8,000 luminarias, Ujú. si recientemente hace 3 o 5 años Garfio decía que eran 3,000 o 5,000 Ujú. y decía que se necesitaban un mínimo de, no llegaban ni a 1,000 millones, Ujú. y hoy con el financiamiento andan en 6,000 millones. Así es. Es un absurdo eso, y nosotros por eso estamos por el no endeudar a Chihuahua por 15 años más. Ese fue uno de los motivos por los cuales te echaron la policía en la plaza, ¿no? Sí, sí, Estaba... nos echaron la policía, y también nos la echaron cuando protestamos por el nombramiento de Frías, el presidente del del Congreso, Congreso. Ujú. que a él no le correspondía, o sea, en realidad le correspondía a alguien de Morena, como así dice la ley. Ujú. Y son tantas cosas que de repente lo importante es darle seguimiento y que se den cuenta ellos, que el pueblo se da cuenta, porque ellos Sí. navegan como con mucha presumidera, como si Ujú. nadie, como si estuviéramos tontos todos los del pueblo chihuahuense, Ujú. y que no nos damos cuenta de esas corruptelas que hacen. Pero allá hay Exactamente. su conciencia y su familia, o sea, ir y sentarte a la mesa con tu familia sabiendo que hiciste trampa para llegar ahí, Ujú. pues ojalá, no creo que tengan una conciencia tranquila. Aunque mucha gente diga, no, si la tienen tranquila, les vale, no. Y tarde o temprano, el bien siempre triunfa. Tarde o temprano hemos visto, nadie pensó que iba a ver a Romero de Cham caer, y Ujú. cayó. No él solo renunció. Él renunció, O pero ya nomás falta confiscarle tanto que se robó. Rosario Robles, que se ufanaba de ser Ujú. la protegida de Ahumada hace 18 años, Sí. Pues que es la de los famosos videos. de los famosos ella fue y lo escondió a Cuba, ella se fue con él, andaba en Ujú. Inglaterra, hasta que cayó él en la cárcel y ahí Ujú. se pelearon por dinero. Ujú. Pero desde entonces ella hacía cosas y cosas y cosas para mantenerse en el poder, y ya cayó. Sí, ya Entonces, cayó también. el otro chihuahuense que, que está involucrado en el problema de Obedrecht, que es de Lozoya, Ujú. De anda Pemex. huyendo, de Pemex, anda Ujú. huyendo, porque tiene orden de aprehensión en su contra, él y su familia. Así es. No, o sea, esta gente tendrán éxitos pasajeros y disfrutarán pasajeramente, pero al final van a pagar lo que tiene. Ahí está Duarte, aunque no lo hayan los penalistas importantes Ujú. han señalado que en sí mismo, exiliarte, que se le llamaba el ostracismo, exiliarte, salir de tu terruño, de tus amigos, de tu familia, Ya es. de tu clima, en sí mismo es una pena. Así es. Él ahí anda de lugar en lugar, sin poder, un rancho que dicen que cuando fue gobernador lo hizo hermoso, que Ujú. de hecho ahí era donde quería llevar a presumirle a Lolita Ayala cuando se accidentó. Ujú. No lo puede disfrutar. ¿De qué le sirve tanto dinero? ¿De qué sirve Exactamente. tanta trampa? No, o sea, se me hace absurdo. Entonces, eso que hablábamos de Frías, pues nosotros de perdida fuimos a decirles que el pueblo Que no sabe, le, que no era sabe el las que le cochinadas que corresponde. están haciendo, y Exactamente. que no deben de descansar No, y además en paz. sirve para que algunas gentes que no están muy compenetradas con esos asuntos se den cuenta de que hay irregularidades, ¿eh? Así es. Alguien tiene que hacérselas ver, y en este caso, bueno, pues Óscar Castrejón va y se para ahí con todo el derecho que tiene, que le da su honradez, su capacidad. Sí, no, muchas gracias. Así es, Óscar. Bueno, nos preguntan aquí en las Sí,
que si vas a buscar un puesto, algún puesto de elección popular. Pues no, o sea, ahorita no tengo Todavía pensado, falta algo, ahorita estoy en cargo, ahorita estoy enfocado en buscar el apoyo de mis compañeros consejeros para que este proyecto que me toca representar Sí. lo apoyen y llegar a la presidencia del partido y hacer un partido ejemplar distinto a los demás. Que en no donde se tengo la combata la menor corrupción. duda que Sí, llegando la tú vas a ser otro. La otro transparencia, en cortar el 50%, en hacerlo distinto, hacerlo diferente, y en que la gente, el pueblo sepa que la política es bonita cuando es entendida como un medio para servir a los demás, para Así servir a la es. gente, y para que la gente viva feliz en sus casas, se ocupe de sus cosas, y no esté Así es. preocupado de que la gente está robando sus impuestos, porque el dinero de los partidos es de los impuestos. Sí, totalmente de acuerdo. Te Y que digo, hasta un joven. niño que compra un objeto que tenga IVA ya está pagando impuestos. Definitivamente que sí, que se acaben los compadrazgos, el nepotismo que hay en los partidos políticos. Absolutamente. Y que de los partidos lo brincan al gobierno, que tanto daño ha hecho a nuestro país. Así es, Oscar. Pues, ¿algo más que quieras platicarnos, Oscar? No, don Héctor, agradecerle mucho aquí a Noticias al Día esta oportunidad que nos dan de expresarnos y dar a conocer nuestro mensaje, y de que pues nosotros, eso es lo único que nos mueve, mejorar esto y hacer un partido que sea diferente a los demás. Que sea diferente. Pues ahí tienen una buena opción, ojalá lo apoyen todos los militantes de Morena para que pueda llegar allá. Porque estoy totalmente seguro de que harás un gran papel, Oscar. Oh, muchas gracias, don Héctor, le agradezco mucho, don Héctor. No, y te agradecemos mucho que nos hayas vuelto a acompañar aquí. No, con mucho gusto, querido con mucho gusto. Bueno, pues a ustedes les agradecemos, no se nos vayan. Vamos a tener algunas notas más adelante con el licenciado Ramón Esparza, y le agradecemos mucho a Oscar Castrejón que haya estado una vez más aquí con nosotros. Gracias, Oscar. Gracias, muchas gracias. No se nos vayan, por favor. Yeah, yeah, yeah. 2:20 a.m. Still thinking, got a bucket full of dreams that all lead to him. He's not shy, knows how to fly through a secondhand sky made of clouds that cry. Getting all restless, waiting for you there. Tin toy necklace, waiting for you there. Getting all flustered, waiting for you there. Bring some custard, 'cause I'm getting kinda hungry, just waiting for you here. 'Cause my heart kinda